Hoy estamos presentando estados que tienen mesetas, que tienen estabilidad. Y en el último bloque presentaremos aquellos que ya tienen un descenso claro y sostenido. El caso de Coahuila, con 16% de los casos confirmados y los sospechosos estimados como confirmados en los últimos 15 días, la trayectoria que se ve ahí, ascendente y con 1, 2, 3 semanas de estabilidad. Cuando lo vemos por los distintos municipios, vemos este patrón que es importante identificar. Usted en su localidad puede reconocer de acuerdo a dónde viva, pero comentamos aquí también de interés público para todo el país. Tenemos distintos patrones de ocurrencia de la enfermedad. Hay estados en donde un solo municipio concentra la mayor cantidad de la epidemia activa y hay otros donde al momento en que algunos de los municipios ya van en descenso, empieza el ascenso epidémico en otros municipios. Al final el resultado neto es la curva epidémica del estado, pero la importancia es que estos distintos patrones de dispersión geográfica representan distintos retos o complejidades para garantizar la atención. Cuando se concentra en las zonas urbanas, en general es mucho más fácil que a través del proceso de reconversión hospitalaria se pueda facilitar y garantizar la atención. Cuando se dispersa en el territorio, particularmente en estados que tienen territorios grandes o orografías también complicadas, es más difícil garantizar la continuidad de la atención, porque se requieren otro tipo de servicios, por ejemplo, de desplazamiento de las personas, ambulancias. Y también es conocido, esto lo decimos menos frecuentemente, que a lo largo de muchos años no ha existido un modelo integral de procuración de servicios de traslado. Las ambulancias generalmente se compran y están disponibles en las instituciones de seguridad social nacionales, el IMSS, el ISSSTE, pero en las distintas secretarías estatales de salud hay distintas capacidades de atención en traslados, en ambulancias. Han proliferado, desde luego, distintas compañías privadas a lo largo de los últimos 15 años con calidades diversas y, en general, esquemas de regulación subóptimos. Y esto debe ser conocido porque también eso es parte del escenario con el que empezó México la epidemia de COVID-19. Aquí vemos la Ciudad de México, de la que hemos hablado mucho más, no por otra razón más que el hecho de que concentra la mayor cantidad de la epidemia, fue la que inició la epidemia y fue también la primera que empezó junto con Sinaloa y en su momento Quintana Roo con la fase de descenso. Lo que vemos aquí es cómo la curva epidémica, que es esta naranja, ya tiene este descenso progresivo esta es la curva de defunciones, de la positividad al virus, se lee con el eje del lado derecho. La positividad al virus va disminuyendo, llegó a estar en 50% y en este momento está en 34%. Mientras que la curva epidémica tiene esta meseta de la que hemos hablado, tuvo momentos de bajada, momentos de regreso y hemos utilizado a la Ciudad de México como un modelo virtuoso, un modelo muy conveniente en el que de una manera muy bien regulada se empieza a hacer el desconfinamiento y cuando hay repunte se da un poco de marcha atrás. Y luego eso da la oportunidad a nuevo desconfinamiento, si hay repunte se da marcha atrás, para que todas y todos tengamos la expectativa clara de que la epidemia, ese va a ser el curso que va a estar teniendo, no solo en México, no solo en los 32 estados, sino es el que está teniendo en general en el mundo. La siguiente. Solo 7% de los casos son en los últimos 15 días y aquí vemos cómo desde la semana 22 y 23 las distintas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México han tenido un patrón de estabilidad, algunas con descensos más claros. Esto es Iztapalapa, que en su momento fue una de las más intensas en transmisión y que desde la semana 22 tiene ya un descenso continuo. Otras, como es en este momento Tlalpan y Coyoacán, todavía tienen una fase ascendente y es justamente esta combinación de patrones de ocurrencia lo que nos da la curva epidémica general. Y finalmente vemos aquí el caso de Durango, nuevamente la positividad en la línea anaranjada, se lee en el eje del lado derecho y tenemos 35-37% de positividad y la curva epidémica subió y desde la semana 26
tuvo un descenso y se ha mantenido en estabilidad. Consideramos que también el estado de Durango, que tiene algunas complejidades, por ejemplo, territoriales, por su proximidad en la zona de Gómez Palacio con Saltillo, comparte epidemia con Coahuila, pero el gobernador Rosas Aispuro y su secretario de Salud nos parece que han hecho un trabajo muy cuidado de lograr mantener el control epidémico en su estado, a pesar de las complejidades de compartir zonas metropolitanas de gran movilidad. Felicitamos al gobernador Rosas Aispuro, por supuesto. Y tenemos 14% de los casos en los últimos 15 días, lo que muestra todavía una epidemia que está en importante actividad, aunque con una señal muy positiva de estabilidad, que es la que anticipa que si se mantiene la reducción de movilidad, pudiera empezar a tener descensos. Vean, otro patrón aquí. Gómez Palacio, justamente lo que decía, es donde ha tenido la mayor actividad epidémica, pero aún así en Gómez Palacio, que está próxima a Saltillo, tenemos ya continuamente este descenso. Lo tenemos también para la capital, Durango, y para otros municipios como estos en verde, Mezquital y Santiago, que se encuentran ya en una fase de mínima transmisión. Y en Morelos vemos un patrón poco variante de lo que puede significar el descenso y la estabilidad. Vemos cómo la positividad llegó a tener hasta 70% de positividad, con un descenso progresivo después desde la semana 17 y ha llegado a 40 y ahorita está en 50. Por su parte, lo que vemos es la curva epidémica, también llegó a puntos máximos, que se pensaban máximos en la semana 19 y 20, siguió subiendo hasta la semana 23, luego tuvo un gran descenso y ha tenido igual subidas y bajadas. Este es el patrón que vamos a estar viendo una vez que encuentren los estados la estabilidad epidémica. Vamos a ver por último los municipios de Morelos y vemos cómo Cuautla, Jiutepec, Cuernavaca son los que han dominado la situación. Veamos el caso de Cuautla, también descensos, ascensos, descensos, ascensos, y este es el patrón que va a continuar todavía por varias semanas. Pero en general, en resumen, con descenso.